de la antología de cuentos Un montón de piedras, publicado por Alfaguara. Quiero leer el cuento Sueños trenzados, porque en realidad creo que nunca lo he leído, más bien, no lo he leído en voz alta desde que lo escribí. Y ya va siendo hora, ¿no? Tiene un epígrafe de Pedro Calderón de la Barca, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. A veces se me enredan los sueños. Paso dormido de una escena feliz a otra, donde siento todos los tormentos del miedo sin poder despertarme. Se me enredan también los días porque tengo sueños que dejo sin terminar y de pronto reaparecen sin aviso en cualquier momento de la jornada. Cuando he dormido en Madrid, me sueño en México, y en sueños he conocido Oslo y Quebec durante el transcurso de una misma noche. Cuando sueño en inglés, revivo sensaciones de mi infancia porque toda mi niñez se quedó en la noche de un bosque en Virginia. Y cuando sueño los peores infiernos, creo soñar palabras en alemán y paisajes que parecen escenarios para trenes de miniatura. A veces se me enredan los sueños al grado de no poder soñar escenas o rostros inmediatos y paso meses enteros soñando muertos que jamás conocí y discusiones que jamás he sostenido. Mi abuela Lourdes decía que los sueños se enredan porque son como las trenzas, con tres madejas de pelo o historias que se van entrelazando. Me gusta que se me enreden los sueños porque no siento necesidad de buscarles una explicación. Sueño profundo por un cansancio de muchas horas y despierto renovado apenas transcurridos unos minutos desde que dormí. Pienso sueños y luego los recuerdo, imagino que sueño y se me olvidan los mejores que he tenido en mi vida. No me preocupa saber lo que pienso dormido, porque sé que mis sueños aligeran cualquier cosa que haga despierto. Hay sueños que se enredan para poner a prueba nuestra incredulidad y otros que nos confunden con escenarios imposibles. Hay sueños trenzados que sirven para recuperar objetos perdidos y pesadillas que en el fondo llegan para divertir a la noche. Hay ideas inconclusas, confusiones persistentes, caras desconocidas que solamente se resuelven durante el trayecto de los sueños. A veces mis sueños se enredan al revés y me despierto súbitamente con la alarma del reloj, creyendo que ya me había despertado antes, que ya estaba vestido y encaminado a las actividades de todos los días, hasta que en el momento menos esperado, ante el aviso más trivial y fidedigno del sueño, me despierto súbitamente con la alarma del reloj. Pero hay sueños que parecen cuentos que existen con el único propósito de ser contados, como adivinanzas que no tienen solución, como el acertijo que formulara un poeta donde un hombre que sueña que cruza el paraíso y que como una prueba de su visita le regalan una flor. El hombre despierta de su sueño y encuentra esa flor sobre su almohada. Una noche víspera de mi cumpleaños discutí con uno de mis hermanos sobre quién era el autor de esa historia, Borges o Coleridge. Ambos jugábamos a conocer el párrafo en la memoria, pero ninguno de los dos podía probar su verdad a falta de tener el libro en la mano. Nos fuimos a dormir cruzando una apuesta que debería cobrarse al día siguiente en la biblioteca del instituto, donde ambos jurábamos saber el lugar exacto del semi-olvidado ejemplar que contenía la cita. Esa misma noche soñé que leía textualmente el párrafo mencionado, acariciando las páginas dormido y leyendo con los ojos cerrados la confirmación de que mi hermano estaba equivocado. Me hubiera encantado haber podido enredar a mi hermano en el sueño y mostrarle en persona el libro, escrito y firmado exactamente como se lo había argumentado antes de que nos fuéramos a dormir. A la mañana siguiente, que ya era día de mi cumpleaños, mi padre me regaló el idéntico ejemplar que yo había soñado en la noche.
y pude, en el transcurso del desayuno, demostrarle a mi hermano que la historia es de Samuel Taylor Coleridge, que aparece citado por Jorge Luis Borges, que los enredos de mis sueños no necesitan explicación, aun cuando arrojan evidentes beneficios, y que hay desenredos de la memoria que fomentan la amnesia o se pagan como apuestas de honor. Mi abuela Lourdes asociaba los enredos de los sueños con la forma de una trenza, porque toda su vida llevó enlazado el pelo. Era como si la biografía de lo que soñara y las ilusiones de lo que vivió se hubieran hilvanado en su pelo al paso de su vida. La recuerdo bella ante su espejo, tejiendo las 3 madejas de pelo canoso hasta que formaran el tejido perfecto que le brotaba de la cabeza. Todas las mañanas, más que una repetición intrascendente, la veía trenzarse el cabello como un verdadero acto religioso que volvía único e irrepetible cualquier amanecer, como una oración que confirmaba que era la misma desde niña, que era la misma trenza que se venía entrelazando desde hacía más de 80 años. Sucede que mi abuela Lourdes nació en 1902, tercera hija con 2 hermanos por delante de Jesús Gallardo y del capitán Manuel Anaya Torres, avecindados en León, Guanajuato, desde finales del siglo XIX. Cuando mi abuela Lourdes cumplió 2 años, murió mi capitán bisabuelo, dejando a Jesús Gallardo con 2 niños, Manuel y Carlos, que ya se correteaban vestidos de capitancitos con cintas de luto, y con la niña Lourdes, a la que ya empezaban a peinar con trenzas, pero amarradas con lazos de colores. Según mi abuela Lourdes, desde esa edad y por muchas razones, mi bisabuela Jesusa la mandaba a dormir a casa de sus primas Lola y María Elena, desbordadamente cariñosas y con suficientes muñecas de alegrías para que la niña Lourdes no pensara ni en la ausencia del capitán Anaya, ni en los juegos bruscos de sus hermanos mayores. Porque las cosas se arreglaban antes como si fueran parte de un sueño. Mi bisabuela Jesusa no tuvo enredos con Laura Torres, hermana del capitán difunto, y el licenciado Pedro Félix Hernández, padres de las primitas, para acomodar así las noches de la niña Lourdes, porque antiguamente las pesadillas se evitaban como en los cuentos. Jesús Gallardo acordó con los padres de las primitas que a cambio de que la niña Lourdes durmiera con sus hijas, ellos le mandaran a Pedrito, su único hijo varón, a formar filas entre los almohadazos, cuentos de terror y noches sonámbulas de mis tíos Manuel y Carlos, capitancitos y huérfanos. Parece un sueño o la trama de un cuento, pero me consta que las cosas se arreglaron así. 2 hermanas que duermen con su prima y un niño que lo mandan a dormir con sus primos. Eran familias que habitaban el mismo espejo, aunque el reflejo invirtiese los nombres y las estructuras. Eran tiempos en que se conjugaba mucho la palabra prójimo. Épocas en las que una tertulia soportaba todo el peso de cualquier amistad, y años enteros con sus días y sus noches que sustentaban la arquitectura misteriosa de los miedos y de las creencias. Mi abuela se peinaba la trenza y con cada trazo definía rarezas. Me hablaba de ánimas en pena y de su segundo padre, de calles sin automóviles congestionadas por caballos de paseo y de su madrina Laura. En su memoria se iba peinando con palabras que hablaban de ángeles del cielo, que visitaban a los enfermos, y de sus hermanos, aunque no hijos de mi mamá. La recuerdo recreando en su plática batallas a cañonazos a las afueras de León, la costumbre de escuchar música en vivo en el patio del salón, las horas que tardaba el tren de Silao a Guanajuato, y las tardes enteras haciendo mermeladas y membrillates.
La niña Lourdes llegó casi a los 8 años de edad durmiendo con sus primas, hasta que una noche, profundamente dormida, percibió que un soplo rozaba los barandales callados de su cama de latón. Mi abuela Lourdes me contó que, aún dormida, sintió una mano helada que la jaló abruptamente de la trenza. El grito que soltó tuvo un eco inmediato en las otras dos niñas dormidas, despertando en coro a la casa entera. En camisón y camisa de dormir, llegaron espantados el licenciado Pedro Félix y Laura Torres Anaya. Entre que se tardaron en prender las velas y encender los quinqués, entre que las niñas seguían llorando y mi abuela Lourdes no paraba de gritar, sonaron las campanadas de la Catedral de León, llamando al rosario de las 5:30 de esa mañana oscura. La niña Lourdes acusaba entre sollozos a su prima Lola porque era la que dormía más cerca de su cama. María Elena, mi hermana, ya no lloraba tanto cuando juraba ante sus padres que las tres se habían dormido profundo y como siempre. La hermana Lola lloraba desconsolada, intentando explicarles que era imposible que pudiera haberle hecho dormida y además una maldad de ese tamaño. El caso es que el licenciado Pedro Félix decretó aprovechar las campanadas de catedral y puso a las niñas a rezar un rosario, más que de penitencia, de adormilada distracción ante el amanecer que ya se anunciaba por la ventana. 2 horas después del grito de la niña Lourdes, al llegar mi bisabuela Jesusa Gallardo para el desayuno de ambas familias, se encontró todavía con sollozos y una enredada versión a 5 voces que no daban a entender nada de lo ocurrido. Entonces, según recordaba mi abuela Lourdes, Jesusa Gallardo exigió el silencio de todos y dijo que ella ya suponía lo que había pasado. Entre los platos y jarras que soltaban su neblina sobre la mesa, mi bisabuela Jesusa narró con absoluta calma que esa misma noche había soñado nítida y perfectamente la presencia de su difunto capitán Manuel Anaya Torres. Sin una pizca de nervios, contó que lo había soñado sentado a su lado en una banca del parque, feliz e intacto, aunque con la inevitable melancolía de confirmar que sus capitancitos ya se hacían hombres sin tenerlo a él con vida y a su lado. Luego dijo mi bisabuela que miró en los ojos del capitán Anaya una mirada indescriptible cuando apareció en el sueño la niña Lourdes con su trenza perfecta. Ante las caras mudas de todos los que rodeaban la mesa, Jesusa Gallardo siguió contando que dentro del sueño el capitán Anaya le había dicho que ya habían pasado muchos años desde que había abandonado en esta vida a la niña Lourdes y queriendo hacerle una caricia, resultó dándole un fuerte jalón de la trenza que en el instante en que lo recordó mi bisabuela Jesusa, dejó heladas de terror las miradas de 3 niñas, 3 niños, una Laura, un licenciado, 3 sirvientas que se habían asomado al chisme desde la puerta de la cocina. Pero además, la cosa llegó a la taquicardia general cuando Jesusa Gallardo acarició la ya enredada trenza de mi abuela Lourdes y le confió que si los sueños se les habían trenzado, no era más que una señal de que papá Manuel las quería como si anduviera despierto y que de la emoción se sintió en el sueño, de la emoción que sintió en el sueño, se despertó y aprovechó la duermevela de la oscuridad para ponerse a rezarle en voz alta, justo al momento al que sonaban las campanas de catedral, llamando al rosario de las 5:30 de la misma mañana. Como una cita que conozco exactamente en qué libro la puedo reencontrar, recuerdo a mi abuela Lourdes con la trenza en la que se le enredaron los sueños. Pues claro que me consta, a menudo la sueño peinándose ante un espejo.